Buenos días, hoy es lunes 23 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito. Doctor Burbano, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema de esta entrevista es la educación superior, el presupuesto. Pero también aprovecho esta oportunidad para hacerle un par de preguntas sobre el tema de la política nacional. Antes voy a dar lectura de una parte de su hoja de vida profesional. Felipe Burbano de Lara es actualmente director de Flaxo Ecuador. Ha estado vinculado al Departamento de Estudios Políticos como profesor investigador desde 1997. Ha sido coordinador del departamento en distintos momentos y ha dirigido sus programas de maestría y posgrado, doctorado. Luego de graduarse como sociólogo en la Universidad Católica del Ecuador, ejerció durante más de una década el periodismo. Obtuvo su título de maestría en Sociología Política en la Universidad de Ohio 1996 y su doctorado en Ciencia Política en la Universidad en Salamanca 2014. Sus áreas de especialización son populismo, cultura política y procesos democráticos y transformaciones estatales en América Latina. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre la trayectoria de la sociología política y la ciencia política en las últimas 2 décadas en América Latina. El profesor Burbano de Lara ha colaborado durante muchos años como analista en varios periódicos y revistas del Ecuador. Doctor Burbano de Lara, ahora sí, la primera inquietud, la primera pregunta es sobre el tema de la Universidad Ecuatoriana. La semana pasada, la mayoría de universidades del país difundieron un comunicado, un manifiesto, haciendo conocer a la opinión pública su preocupación, la incertidumbre que existe sobre el tema del presupuesto universitario. Hay poca transparencia, decía el comunicado, poca transparencia, poca información, y están exigiendo al gobierno del encuentro del señor Guillermo Lasso que se priorice la inversión del Estado en educación. ¿Cuál es su comentario? Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un gusto estar en el programa El Observador. La Universidad Ecuatoriana arrastra desde hace algunos años un problema de déficit presupuestario. Esto se debe a 2 razones. Por un lado, a la disminución de los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos ingresos que alimentan el FOPEDEUPO, que es el fondo con el que se financia la educación superior en el Ecuador, y de otro lado, el aumento del número de universidades que reciben fondos del Estado. Sobre todo este año se incorporan al FOPEDEUPO, es decir, a recibir fondos públicos, algunas de las universidades emblemáticas que fueron creadas en la Revolución Ciudadana. Entonces, este aumento de universidades y la disminución de recursos del Estado generan un problema ya largo y resuelto de déficit presupuestario en el sistema de educación superior. Y eso se traduce en la práctica siempre en una, digamos, controversia al interior de las universidades, del sistema de educación superior, por el reparto de recursos. Porque al no existir los recursos suficientes, el CNESID tiene que hacer esfuerzos enormes para distribuir los recursos que tiene, y en esos esfuerzos enormes hay algunas universidades, grupos de universidades, categorías de universidades que siempre se ven afectadas. Entre esas, las universidades públicas de posgrado como la Flaxo.
Lo que plantean las universidades públicas en ese comunicado es mayor transparencia al Ministerio de Economía y Finanzas respecto de cuál es la estimación que el Ministerio tiene sobre los ingresos básicamente del IVA y del impuesto a la renta para este y el próximo año, porque de eso depende el presupuesto general de las universidades. Y el argumento de las universidades públicas es que el Ministerio no está manejando esa información con la suficiente transparencia, o al menos con la transparencia que las universidades públicas quisieran ver en ese tema. Ahora, el gobierno anterior, en el año 2020, dice la información oficial, hizo una reducción inconstitucional de 98 millones de dólares al presupuesto de la educación superior. ¿Esto qué significa, doctor Burbano de Lara? Bueno, eso significa, lo primero, lo obvio, que las universidades recibieron menos recursos del año pasado. Se redujo en mayo ese monto de los ingresos del FOPEDEUPO y por lo tanto las universidades vieron afectadas sus presupuestos. Para las universidades de posgrado, sin embargo, como la Flaxo, el recorte fue aún mayor. A nosotros nos recortaron el presupuesto en el 2020 en el 42%, porque nos hicieron un recorte inicial. La CENACYT hizo un recorte inicial para las universidades de posgrado del 35%. A eso se sumó en mayo este recorte general de 98 millones de dólares a todas las universidades y se produjo un nuevo recorte. Han sido dos golpes muy graves. O sea, para una universidad como la Flaxo, pero para cualquier universidad, una reducción del 42% de sus recursos en un año puede resultar un golpe terminal. Por suerte, Flaxo ha hecho un buen manejo de los recursos públicos, tiene unos fondos de ahorro que le han permitido sobrellevar este recorte, hacer unos ajustes y ya más o menos equilibrar su presupuesto. Pero ahorros que también se pueden terminar, pues, si hay nuevos golpes. Si es que, claro. O sea, si es que hay nuevos golpes, entonces esos ahorros tendrán que ser utilizados para financiar la operación de la universidad y eso llegaremos hasta un punto. Hemos logrado equilibrar más o menos nuestro presupuesto y estamos en ese ejercicio, ¿no? Digamos entonces que la Flaxo ha sobrevivido los últimos tiempos con sus ahorros o gracias a sus ahorros y a los dineros bien manejados. Sí, durante un tiempo nosotros tuvimos que sobrevivir utilizando los ahorros, que bueno, son ahorros que genera la universidad para ser utilizados en tiempos de vacas flacas. Podemos entender que el Estado ecuatoriano entra en determinados momentos en contextos de crisis fiscal y bueno, para eso están los ahorros. Pero las universidades y Flaxo en particular no puede sobrevivir de los ahorros porque los ahorros se agotan en un momento determinado. Entonces lo que hemos hecho es, bueno, una serie de ajustes complicados al proyecto académico, una serie de ajustes y de políticas de austeridad para el funcionamiento de la universidad, como han tenido que hacer todas las universidades en el contexto de la crisis fiscal que vive el Ecuador. Pero a mí me parece, Jaime, que el problema de fondo no es tanto la transparencia de los recursos, aunque tiene que haber transparencia de los recursos que el Estado y el Ministerio de Finanzas destina a la universidad y las fuentes que el Estado utiliza y alimenta para financiar a las universidades del sistema de educación superior. El problema de fondo, sin embargo, es que tenemos un sistema, una estructura, un mecanismo de financiamiento de las universidades públicas que no da más, que tiene que ser repensado y rediseñado. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todas las universidades, el sistema de educación superior, en un diálogo con el Ejecutivo. No se ha planteado todavía no se ha puesto el énfasis suficiente que tenemos en la necesidad de repensar el esquema de financiamiento, porque como le digo, las universidades arrastran, el sistema universitario arrastra un déficit de, bueno,
de muchos millones de dólares, depende de cómo se calcule, ¿no? Y si no se enfrenta a eso con la idea que está planteada en el comunicado de que el Ecuador tiene que invertir en educación superior, entonces vamos a tener un problema que se acumula en el tiempo y se vuelve cada vez más complejo en términos estructurales. Ahora, doctor Urbano de Lara, el martes 17 de este mes, el señor presidente Guillermo Lasso presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, con 3 elementos transversales, dice la información: libertad y autonomía para decidir, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión. Ahora le consulto, si se continúa reduciendo, bajando el presupuesto para la educación superior, ¿cómo se puede hablar de ampliar la oferta académica? Bueno, ahí hay una tensión que tiene que ser resuelta para conciliar estos dos, para hacer viable este objetivo que plantea el Ejecutivo en la reforma a la LOES. Esta es una oferta de campaña que hizo el hoy presidente Lasso, que fue la de redefinir el mecanismo de admisión de los estudiantes del sistema universitario y ampliar los cupos de admisión. Porque desde su lógica, desde su perspectiva, hay una cantidad de estudiantes que salen de los colegios y no tienen posibilidad de insertarse en el sistema de educación. Se habla de 200.000 estudiantes que egresan de los colegios y que apenas hay cupo para 90.000. Sí, hay distintas cifras que se han manejado, pero hay un déficit, ¿no? Ahora, la discusión de fondo es cómo se logra que esos estudiantes, esos bachilleres, logren algún tipo de formación de tercer nivel, ¿no? A través de carreras universitarias, a través de carreras técnicas, pero un problema inicial que plantea esa reforma es, ok, las universidades pueden ampliar sus cupos, podemos ampliar los cupos, sobre todo para las carreras de tercer nivel, pero eso tiene un costo y hay que ver la forma de financiar ese costo, ¿no? Entonces, hay un problema que tiene que ser enfrentado de una manera más integral y creo que el gobierno no lo está planteando en esos términos, ¿no? Al menos no he visto que de la CENACYT salga una propuesta para redefinir el sistema de financiamiento del sistema de educación superior. Lo que hace la CENACYT es negociar aumentos chiquitos de presupuesto con el ministerio, pero que no alcanzan a resolver el problema de déficit al que yo me estaba refiriendo, y ahora esta propuesta, esta demanda que tiene el gobierno hacia el sistema de educación superior de aumentar sus cupos. Ahora, esta reforma que ha presentado el gobierno, el presidente Lasso, ¿usted está de acuerdo, comparte o no comparte el tema de la reforma? ¿Es beneficiosa para la educación superior o no? Yo creo que conceptualmente lo que se está planteando en esa reforma es muy importante. Y hay que trabajar bien los conceptos con los cuales el gobierno está proponiendo una reforma del sistema universitario. Esos conceptos son autonomía, en un sentido muy amplio y muy profundo, todo un espacio de mayor libertad para que las universidades desarrollen sus propias vocaciones alrededor de sus proyectos académicos, en términos de oferta, en términos de sus modelos organizativos, en términos de sus carreras profesionales, de su oferta docente, que me parece que es muy importante. O sea, darles un espacio a las universidades para que desarrollen su proyecto académico, su visión académica, su visión de los aportes que el mundo académico puede dar a la sociedad. Y que no sea el Estado el que les diga, esto es lo que tienen que hacer. O sea, el país se va a enriquecer de un sistema universitario diverso que moviliza sus capacidades creativas. Y el otro tema, bueno, tiene que ver con el manejo de unos recursos, tiene que ver con el manejo de sus propias estructuras internas de gobierno, que a mí me parece que en conjunto recogen una serie de preocupaciones
que han estado en el sistema de Ahora, educación superior. ahora en medio de esta incertidumbre, en medio de esta problemática, del tema del presupuesto, ¿cómo se ha preparado la Flaxo para enfrentar el próximo o el nuevo año lectivo? Bueno, nosotros hemos tenido que hacer ajustes al proyecto académico desde la perspectiva de su financiamiento, y eso ha tenido repercusiones sobre las políticas de contratación de profesores, sobre la política de becas. Flaxo es una institución que ofrece una amplísima política de becas a los estudiantes que son admitidos. Ha tenido que revisar su política de asistencia financiera y ha tenido que reducir un poquito los cupos de admisión a los programas de posgrado, precisamente porque tenemos dificultades para expandir algo que es vital en las universidades de posgrado, que son las plantas docentes titulares. Ahí hemos recibido... Se mantienen, doctor Burbano, con las mismas especialidades de posgrado? Sí, no hemos reducido nuestra Ni oferta de tampoco maestrías, aumentar. no hemos reducido nuestra oferta de especializaciones, más bien ampliamos nuestra oferta de especializaciones y hemos reprogramado nuestra convocatoria a doctorados. Pero la oferta docente de Flaxo no se ha visto afectada. Lo que se ha visto afectado es la relación entre esa oferta docente que tiene Flaxo en estudios de formación de posgrado y la planta docente titular que se requiere para sostener ese programa, ¿no? O sea, estamos haciendo esfuerzos desde el lado de los profesores para sostener Un esa esfuerzo, y es oferta un docente. esfuerzo conjunto de todos. Es un esfuerzo conjunto de todos. Hemos revisado las políticas de contratación de profesores. Tenemos hoy otras políticas de contratación de profesores. Eh, eh, pero hay que establecer un límite, ¿no es cierto? Desde la perspectiva del gobierno. Si no puede ser que el recorte presupuestario siga Claro. y nos sigan afectando. Hay que poner un límite y el Estado tiene que poner un límite Por eso a le esa preguntaba. política de financiamiento, Por eso ¿no? le preguntaba qué va a pasar. Para no afectar la operación de las universidades. Y eso es lo que estamos reclamando y eso es lo que están reclamando hoy las universidades. Por eso le preguntaba qué va a pasar en el futuro o qué pasaría si el gobierno continúa, este gobierno, con esas políticas de reducir el presupuesto para la educación superior. El gobierno no está reduciendo el presupuesto, pero el gobierno no se está planteando el problema de fondo que tienen las universidades en su estructura de financiamiento. Eso es así. Entonces, lo que están haciendo es, digamos, ver si es que el actual sistema puede funcionar con unos recursos que vayan, más recursos que vayan provenientes del IVA, más recursos del impuesto a la renta, en fin. Yo creo que el problema es más complejo. Es más complejo si se quiere resolver este tema. Pero el actual gobierno no ha reducido el presupuesto de las universidades y está haciendo un esfuerzo para al menos mantener el presupuesto del año pasado, que ya era un presupuesto recortado. Claro, y ya tienen problemas, ¿no? Porque las universidades, como dice el manifiesto, exigen que se cumpla la Constitución, lo que manda la Constitución, nada más ni nada menos. Sí, sí, digamos ahí, ese es el marco en el cual se definen las relaciones entre el Estado y las universidades y el sistema universitario, ¿no? O sea, la Constitución define el marco de las relaciones entre el Estado y la sociedad en general, y por supuesto también las relaciones del Estado con las universidades. Entonces, lo mínimo que se puede asegurar en este momento es que ese marco constitucional se cumpla en relación a lo que plantea frente a la educación superior del país. Señala el artículo. Insisto, el esquema de financiamiento es un esquema que quedó obsoleto Caduco. y que hay que repensarlo, ¿no? Hay que repensarlo con seriedad, con tranquilidad, con profundidad, para tener una respuesta que sea duradera en el tiempo. Yo creo que ese es uno de los temas claves en este momento. No es cuestión entonces de buena voluntad, doctor Burbano. No, sí de voluntad, o sea, hay que tener una voluntad política y hay que tener claridad respecto de lo que se quiere con el sistema de educación superior. O sea, todo gobierno, todo Estado necesita tener un proyecto claro en relación con la formación
de educación superior. ¿Sí? Entonces, eso es voluntad, eso es concepción, eso es tener un criterio, una definición. Y eso tiene que venir acompañado de una buena estructura de financiamiento. Dice el artículo 26 de la Constitución, ya para concluir con este tema, que es indispensable para el conocimiento y el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano que constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional, que será gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, gratuita la educación. ¿Se cumple? Sí, sí, digamos, eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, esta reforma la lo es, ratifica la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. O sea, eso está reafirmado. Y este precepto de la, de la Constitución se cumple, ¿no? Otra cosa ya es el funcionamiento de la educación de cuarto nivel, en donde ya funciona con otros criterios, ¿sí? Pero el proyecto del Ejecutivo ratifica la gratuidad. En eso el concepto que ha movilizado el gobierno es un concepto, vamos, muy claro, ¿no? Que está apegado a la Constitución. Bueno, ahora sí le pregunto sobre el tema político a propósito del Ejecutivo que usted menciona, esa palabrita. Se cumplen ya 3 meses del gobierno del encuentro y le consulto, desde su punto de vista, ¿ya se puede avisorar hacia dónde va el gobierno del encuentro? Creo que en algunas cosas sí. Eh, bueno, el tema de las vacunas. Ha sido bien llevado, ¿no? Bien Sí, llevado. está claro y se va a Sí. cumplir esa meta del gobierno y eso es muy bueno porque ha permitido una reactivación de la vida social, de la vida económica, que era indispensable para el país, ¿no? Yo siento, al menos eso por lo que veo en Quito, se está moviendo más la vida económica, la vida social, y eso es bueno, y eso es bueno. Creo que el gobierno tiene un ritmo más lento del que muchos quisieran en otros temas. Por ejemplo, he oído críticas al manejo económico que no ha llegado con la prontitud o la celeridad que algunos quisieran en términos de redirigir el modelo económico, ¿no? Eh, Ahora, yo lo que veo es que el país es muy complejo, y los problemas son muy profundos. Entonces, yo al menos no me hago muchas ilusiones de qué es lo que efectivamente puede hacer este gobierno, ni tengo la impresión de que este gobierno va a refundar el Ecuador. Si alguien está pensando en esos términos, una nueva refundación del Ecuador, pero desde una perspectiva ideológica, política distinta, yo creo que se equivoca, porque el gobierno lo que está manejando es, digamos, una agenda muy cuidadosa y muy moderada, a mi juicio, en En, todos los campos de reforma que se ha planteado. Y eso es porque es un gobierno débil, es un gobierno que tiene limitaciones políticas, porque es un país que está fragmentado, porque es un país complejo, porque es un país que hay que estar gobernando todos los días los problemas que se presentan, y en ese sentido la construcción de una agenda de transformaciones toma más tiempo, ¿no? Es así como yo le veo al gobierno, pero veo ahora, al menos en el presidente de la República, claridad respecto de lo que él quiere y de cómo cree que se pueden resolver los problemas del Ecuador. ahora el gobierno del encuentro, doctor Bulbano de Lara, ha enfrentado en estos 3 primeros meses una serie de protestas ya, protestas de los agricultores, protestas de los transportistas, la huelga de los maestros de la UNE, el enfrentamiento con la CONAIE. Claro, porque si uno mira el proceso del Ecuador en los últimos años, lo que tiene es, bueno, los 10 años de la época correísta, en donde hubo un modelo que funcionó durante un tiempo mientras hubo recursos, mientras hubo bonanza fiscal, que eso colapsó en el 2015, ese modelo, al menos la inyección de recursos y el financiamiento de ese modelo que era costosísimo, carísimo,
modelo de la Revolución Ciudadana, aparte del dispendio y de la corrupción, era un modelo en sí mismo carísimo, que demandaba una cantidad de recursos. Cuando empezamos a tener menos recursos, ya ese modelo crujió. Y luego vino el gobierno de Moreno, y el gobierno de Moreno no tenía una visión de hacia dónde ir. Entonces, a mí me parece que el Ecuador en los últimos 4 años lo que vivió fue ni siquiera una transición del modelo, se abandonó el modelo del correísmo, pero no se lo reemplazó por uno nuevo, no hubo la visión para reemplazar por uno nuevo. Entonces, lo que tenemos es un periodo muy complicado, el de los 4 años de Moreno, en donde todas las demandas sociales fueron atendidas generosamente por el gobierno porque hubo recursos y el país se acostumbró, al menos determinados sectores se acostumbraron a esa dinámica de gasto, a esa prosperidad fiscal, esa política de alimentar la demanda permanentemente, de financiar la obra pública y luego el ajuste y luego vino el momento del ajuste y no sabemos bien cómo, no supimos bien y el gobierno no supo bien cómo podía hacer el ajuste. Entonces, acumulamos problemas, tensiones, demandas en estos 4 años que ahora le están rebotando al gobierno de Lazo, ¿no? Entonces usted ve los reclamos de los transportistas, de los arroceros, de los bananeros, de los productores, creo que de cacao, de café, de los camarones. O sea, ¿qué sector no quiere más recursos? Las universidades, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, las posturas más radicales que plantean otro modelo de desarrollo, otro modelo económico que viene de la CONAIE y de algunas organizaciones sociales, ¿no? Esto es un escenario muy complicado. Lo que están exigiendo los sectores sociales es que el presidente Lazo cumpla las promesas de campaña. Bueno, no sé cuáles promesas de campaña están pidiendo ellos que cumplan, ¿no? No sé a cuáles usted se refiera. Él hizo, por ejemplo, las promesas a los agricultores, ¿no? A los arroceros, de hacer que se respete el precio de su producto. Sí, sí. Bueno, ahí tendrá que él lograr que eso se cumpla, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la polémica sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, hasta donde yo recuerdo, no era una oferta de campaña, No, ¿no? no, pero no Pero fue. es una agenda que está en los movimientos sociales, es una agenda que está en la CONAIE con mucha fuerza. Ellos tienen una postura frente a este gobierno y tienen una distancia ideológica frente a este gobierno que la reafirman permanentemente, ¿no? O sea, la CONAIE, bajo la conducción de ISA, tiene una visión distinta. Ellos tienen una mirada muy diferente de la política y del modelo económico, social y estatal que se debe aplicar. Y ese no es el modelo de Lazo. Entonces hay una dinámica de confrontación, de antagonismo que está presente, ¿no? Y vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? Es un elemento de tensión, de conflictividad que está hoy presente en la vida política y social ecuatoriana. Dos cuestiones más, doctor Burbano, para poner punto final a esta entrevista importante, por cierto, conocer sus criterios, sus puntos de vista. El tema de la salida del viaje del expresidente Moreno a los Estados Unidos. Dicen que necesitaba primero esperar que la Asamblea Nacional le autorice. No sé exactamente cuál sea la disposición constitucional, ¿no? Yo no sé si es que él tenía que informar o, o ser autorizado para viajar. Confieso que no sé exactamente Claro. lo que... De las noticias que he leído, la impresión que me da es que él tenía que informar a la Asamblea de sus viajes, ¿no? Con una cierta anticipación. Ahora, creo que él informó a la Asamblea el mismo día que ya Mismo viajaba, día que viajaba, quizá claro, para después. evitar desde la Asamblea alguna iniciativa que diga, un ratito, ¿a dónde se va? No sé qué, y le impidan viajar, ¿no? No es, pero le digo, no sé exactamente cuál es la disposición constitucional y si es que se ha violentado esa disposición constitucional. Bueno, unos dicen que sí se ha violentado, ¿no? Porque tenía que haber esperado esa autorización de la Asamblea Nacional. Pero bueno,
Para concluir, doctor Urbano de Lara, el tema de la Asamblea Nacional, el tema de la Asamblea Nacional también está causando inquietud a nivel nacional, por decirlo menos, por los escándalos, nuevos escándalos de corrupción, solicitando dinero de asambleístas para dar a supuestos puestos en lo público. Ahí está el tema de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señora Bella Jiménez, que también ha sido denunciada, ya está en la fiscalía. El tema de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con glosas, cuando fue prefecta de su provincia. La asambleísta que hizo una gran sugerencia, entre comillas, aconsejó que cuando roben, roben bien. ¿A dónde vamos? Bueno, es lamentable la situación de la asamblea y sobre todo de los asambleístas, ¿no? La calidad personal de los asambleístas, su formación, su compromiso con el país, su vocación política. Nunca está claro para qué ellos entran en la política y cuáles son los intereses que movilizan en la política, ¿no? A veces parecería que son intereses personales suyos, favorecer pequeñas clientelas, favorecer sus intereses. Y en ese juego, en esa perspectiva, toda la visión del país se destruye, se deconstruye, ¿no? Porque no hay una visión desde el Parlamento del país que se esté edificando. Y más bien lo que hay es una reiteración de estas prácticas que generan mayor malestar frente a la propia política y frente a la No se institucionalidad aprende la democrática, lección, ¿no? no se aprende la lección. No, no, y esto es lamentable. Esto es lamentable, ¿no? Que digamos que haya ciertas conductas políticas tan arraigadas en relación con las instituciones del Estado, en relación con las instituciones democráticas, que no puedan ser desterradas, ¿no? O sea, por ejemplo, toda esta cosa de, yo qué sé, que puede sonar pequeño frente a los problemas del país, pero estas solicitudes de compra de carros de alta gama, o sea, son pequeñas cosas que muestran para qué la gente llega a la política, para qué ciertos asambleístas llegan a unos determinados puestos, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un funcionamiento de la asamblea, una destrucción del sentido de la política que le hace mucho daño a la política y Y al país. al país en general, ¿no? Bien, gracias al doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por sus opiniones, puntos de vista con relación a la educación superior y al tema de la política criolla, de la política nacional, que tantos dolores de cabeza nos da a los ecuatorianos. Doctor, un mensaje final al país. No, agradecerle a usted mucho por la entrevista. Jaime, un gusto haber estado en su programa y haber podido compartir con usted esta conversación, ¿no? Sobre los temas del país. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime. Un saludo.